Vale, pues lo primero presentarme, mi nombre es Verónica Vaz, soy ingeniero de soporte de BI aquí en Microsoft y bueno, tengo tanto la parte de on-premise como la parte de Power BI nueva no voy a poner por el otro lado, ¿no? Como la parte de cloud de ahora de Power BI. Hola. ¿Me tengo una micro? Vale. Así para saber un poco, ¿cuántos conocéis ya Power BI? ¿Cuántos habéis trabajado con Power BI? ¿Habéis hecho algo? ¿Un poquito? Vale, ¿algún proyecto así grandote todavía? Nada, ¿no? No sé cómo funciona el micrófono. Ya, póntelo ya. Póntelo ya. ¿Ah, sí? ¿Ya? Vale, genial. Vale, pues vamos a empezar. Ay, Dios, bueno, esto se me ha desubicado, no sé por qué. El caso, perdonadme porque es que las he estado cambiando esta mañana y se han debido de... ¿Cuál es la situación actual de Power BI? Ahora mismo estamos en 90.000 organizaciones en alrededor de 185 países. Vale. ¿Qué es Power BI? Power BI es el servicio de Business Intelligence en Cloud de Microsoft. ¿Qué nos da que no nos hubiera dado ya el BI de Microsoft hasta ahora? Nos da conexiones al cloud de Microsoft, al cloud de otros servicios de terceros y conexiones a orígenes de datos on-premise, tanto de Microsoft como de terceros, como puede ser SQL Server, bases de datos DB2, Teradata, etc. Entonces, lo que quería contaros un poco también era cómo empezó Power BI. Power BI empezó hace cosa de 2 años siendo un add-on para SharePoint Online. No sé si alguno de vosotros llegó a conocerlo cuando estaba integrado con SharePoint Online. ¿Alguno llegó a trabajar? Vale. Cuando empezamos, pues empezó como una aplicación de SharePoint Online y vimos que gustaba. Y entonces, Power BI se ha construido un poco eso, a base de feedback de los clientes. Vimos que gustaba y se empezó a trabajar en el servicio tal y como lo conocemos ahora. Se sacó una preview en diciembre de 2014 y a partir de esa preview se fue tomando el feedback de los usuarios y se fue completando lo que tenemos ahora. Incluso ahora se sigue trabajando a partir de feedback de clientes. O sea, ya no es la línea de desarrollo que conocíamos hasta ahora, sino en la que el equipo de producto decía, pues, para la próxima release vamos a sacar esta serie de features. No, ahora vemos qué es lo que los clientes demandan más y a partir de eso desarrollamos. Vale, no sé si habéis visto, bueno, el cuadrante de Gartner en temas de BI y Data Analytics. En este mes de febrero, Microsoft está localizado aquí. ¿Vale? Lo que es una muy buena noticia porque nos da muy buen feedback de lo que los usuarios, de lo que los clientes quieren y de que estamos efectivamente dando eso, cumpliendo con esos requisitos que nos piden. En cuanto a los precios, aquí estaríamos en lo que vendría siendo en los $120 lo que costaría para un usuario por año. Es decir, ahora mismo nos estamos moviendo en los $120 por usuario y año. Vienen siendo $9,99, si no me equivoco, por usuario y mes. Cuando otras herramientas del estilo se colocan pues, como ClickView en los 240 y Tableau en los $500. Una cosa muy importante también es la rapidez. O sea, sobre todo si lo comparamos con el concepto clásico de BI en el que teníamos que montar nuestra infraestructura, hacer todo bueno, los informes y demás. Ahora, en 5 minutos es conectarte y lo ves. Tienes que efectivamente hacer tus informes y demás, pero el arranque es mucho más rápido que lo que teníamos hasta ahora. Perdona, sí. En versión cliente, ¿Sí? de esto, ¿ha salido algo? Porque Click y Tableau tienen versión cloud y también cliente. Nosotros el cliente, o sea, ¿te refieres a consumir? Sí, sí. Hay una herramienta para consumir desde la aplicación, tanto en Windows 10 como en Android, bueno, yo hablaré un poquito de eso, Android, iPhone y demás. O sea, puedes consumir desde una aplicación o puedes consumir desde el propio navegador. Y creo que para iPhone y para Android, para iPhone seguro, para Android no te puedo confirmar, pero creo que ya ha salido una versión para consumir informes offline. Es decir, tú como que te lo descargas y sin tener conexión lo puedes consultar. Vale, ¿qué
¿qué tenemos así en general en Power BI? Orígenes de datos. Tenemos tanto servicios, bueno, de terceros, como hemos comentado antes, Google Analytics, Salesforce, GitHub, lo veremos más adelante. Tenemos orígenes de datos on-premise, tenemos Content Packs, que veremos más adelante también lo que es más en detalle, servicios de Azure, ficheros de Excel y los ficheros de Power BI Desktop, que también veremos a continuación. ¿Qué nos da? Pues vamos a poder coger esos datos, transformarlos a modo de ETL con Power Query, modificarlos, lo que necesitemos, y luego consumir esos informes, pues como te he comentado, desde las aplicaciones, tanto desde el browser como aplicaciones para Windows 10, iOS y Android. Vale, y esto es un poco todo el ecosistema de lo que es Power BI. Porque nosotros teníamos al principio un poco de problema que los clientes decían, ¿pero qué está en cloud? ¿Cómo se hace el refresco aquí? ¿Cómo se hace allá? Vale. Nosotros tendríamos, para empezar, un editor de informes. Pues si venís del BI clásico, lo que vendría siendo el típico Report Builder, nos lo llamamos Power BI Desktop. Desde el Power BI Desktop vamos a generar nuestros informes. Nos vamos a conectar a los orígenes de datos, ya sean on-premise, que tendríamos aquí, bases de datos clásicas, Google Analysis Services, listas de SharePoint, archivos on-premise, etc. O también podemos consumir datos desde orígenes de datos en cloud, tanto de Microsoft como de terceros. Una vez que tenemos nuestro modelo de datos hecho, nuestro informe, nuestras visualizaciones, todo lo que queremos, lo subimos al servicio. Una vez que está subido al servicio, que tendríamos un flujo por aquí, tendríamos tres elementos importantes dentro del servicio. Los datasets, que es el conjunto de datos con nuestro modelo de datos, a todo lo que queremos mostrar. El informe, que son ya las visualizaciones de nuestros datos. Y luego tenemos el dashboard, que era algo que en el BI clásico de Microsoft nos pedían mucho los clientes. Y era que querían tener alguna forma de, pues si yo tengo 5 informes muy extensos, de los que quiero resaltar 3 o 4 charts, querían poder agruparlos, compilarlos en un solo dashboard. Y eso es lo que tenemos en el servicio. En cuanto a orígenes de datos, o sea, en cuanto a informes, podemos consumirlos, como os he dicho, desde Power BI Desktop, o podemos hacerlo también desde Excel subidos tanto a OneDrive como a SharePoint Online. De esta manera, lo que tendremos será dos opciones. Consumir, es decir, conectarnos directamente al Excel en OneDrive, o importar los datos. Luego hablaremos del concepto de modelo de datos, que es un poco también diferente a lo que teníamos en el BI clásico. Y por último, tenemos la forma de consumirlo, que es lo que ya hemos comentado antes, el browser y los 3 tipos de sistemas operativos para dispositivos móviles. Vale, pues esto es un poco los orígenes de datos que os he comentado. Esto sería, no sé si lo llegáis a ver muy bien, luego lo veremos en la demo, el editor de modelo de datos con el que nos podemos conectar, transformar, hacer lo que necesitemos para luego subirlo al servicio. Entonces, son 3 ejemplos, lo tengo mejor aquí. Estos son los orígenes de datos que se soportan. Como veis, tenemos ficheros, orígenes de datos, tanto de Microsoft como de terceros, servicios de Azure, que imagino que ellos habrán hablado esta mañana de temas de Azure, y luego tenemos otros servicios que van desde Facebook, servicios como Dynamics CRM Online, Active Directory, Spark, Zendesk, etc. Muchos de estos veis que están en beta porque los desarrollamos un poco con los equipos de producto del tercero. Y luego, aparte de estos orígenes de datos a los que nos podemos conectar para hacer nuestros informes, quisimos ir un poco más allá y se creó lo que llamamos los Content Packs. Perdón. ¿Qué es un Content Pack? En un Content Pack lo que vamos a hacer es darle al usuario la posibilidad de conectarse y automáticamente, sin necesidad de hacer ningún informe ni de ningún modelado de datos, consumir esos informes. Es decir, paquetes prediseñados para que según el usuario se conecta, le descargue el dataset, un informe ya hecho y un dashboard con toda la información más importante. Vale, y como hemos hablado antes, tenemos 2 formas de consumir, de crear esos informes. Podemos utilizar Excel y podemos utilizar Power BI Desktop. Esta es la pregunta del millón, lo que todo el mundo me pregunta siempre.
¿Y qué uso? ¿Power BI Desktop o Excel? ¿Qué es mejor? Vale, no hay ninguno mejor. Yo creo que esto se ajusta mucho a las necesidades de cada cliente. A mí hay clientes que me dicen, es que mis usuarios están acostumbrados a trabajar con Excel y por el motivo que sea les resulta complicado pasarse a Power BI Desktop. Hay otros usuarios otros clientes que un poco lo que les pasa es que tienes que yo además de consumirlo en Power BI necesito compartirlo en un SharePoint online. Entonces tu herramienta es Excel. Pero por otra parte también hay cosas que en Power BI Desktop se actualiza cada mes. Entonces muchas veces nos dicen, es que esto todavía no está disponible en Excel. Claro, es que en Power BI Desktop estamos generando nuevas releases cada mes y todo se va incluyendo ahí. Entonces quizá Excel sí que va un poquito por detrás en cuanto a Fiatus y Power BI Desktop siempre tiene lo más nuevo. Vale, 3 cosas que para mí son de las más originales, más novedosas del servicio de Power BI. Las queries en lenguaje natural, lo que llamamos el Q&A. Eso consiste en lo veremos en la demo, hacer preguntas a nuestro modelo de datos en lenguaje natural, sin necesidad de hacer una query de SQL, el select asterisco from, o sea, lenguaje natural, nuestros usuarios no tienen que conocer nada de bases de datos para poder recopilar esa información. La integración con Cortana, que es pues un poco lo mismo, podemos consumir esos datos directamente desde nuestro Windows 10 sin necesidad de abrir el explorador o la aplicación o lo que sea. Y por último, los Quick Insight, que es a través de una serie de algoritmos bastante complejos, lo que hacemos es, con un modelo de datos subido por el cliente, automáticamente reconocemos pues, lo más importante, los patrones, información importante, cómo extraer más información de los datos. Sobre todo, pues sacarles un poco de provecho sin tener que tener a una persona seleccionando lo que es importante, lo que no es importante, etc. Bueno, y ya casi por último, ¿cuáles pueden ser las entradas de nuestros informes de Power BI? Podemos utilizar tanto Data Warehouse, Internet of Things, que imagino que esta mañana también os habrán hablado del tema, Big Data, análisis de datos, Machine Learning, etc. O sea, que no es solamente el concepto que teníamos hasta ahora de tengo mi base de datos, consumo de mi base de datos y muestro, sino que es mucho más dinámico. Y por último, el Power BI para desarrolladores, porque al principio, sacamos el servicio, pero descubrimos que los clientes querían más. No, es que quiero poder hacer mis propias integraciones en mis aplicaciones. Quiero poder llamar al servicio de Power BI desde mis propios servicios. Quiero poder meter datos manualmente, etcétera, sin tener que tener un usuario haciendo clic. Otra cosa que nos pedían mucho eran los tipos de gráficos. Nos decían, pues es que habéis sacado un set de 10 tipos de gráficos, pero queremos este y este y este. Y al principio se iban desarrollando hasta que nos dimos cuenta que a lo mejor la opción era dar la oportunidad a los propios desarrolladores de que desarrollaran lo que ellos necesitaran para su organización. Entonces, creamos los Custom Visuals, que básicamente es a través de Node.js, los usuarios pueden crear sus propios charts sin necesidad de estar esperando a que Microsoft pues lance esa feature o lo que sea. Vale, entonces, y esto, a nivel de desarrollo serían un poco las 3 patas. Integración, o sea, en vuestras propias aplicaciones, a nivel de código, tanto anonimizado como a través de un directorio activo solamente para los usuarios de la organización, y sobre todo la extensión. Aparte de la creación de Custom Visuals, en Node.js también podemos utilizar scripts en R. Una cosa buena de esto es que no nos hemos inventado un lenguaje nuevo. O sea, los desarrolladores no van a tener que aprender algo nuevo, no hemos inventado la rueda, hemos utilizado frameworks que ya existen y cualquier desarrollador que ya conoce esas tecnologías puede ponerse con esto sin necesidad de empaparse de qué es Power BI y estar completamente aislado de esas novedades. Y bueno, voy a pasar ya a la demo, que lo vamos a ver todo mucho más gráfico. ¿Alguna duda hasta aquí? Que no me he parado. Vale.
Estoy teniendo otra vez problemas. Ahora. Vale, pues esto de aquí que veis, bueno, ya tengo un informe preparado. Sería el Power BI Desktop que hemos visto, que sería como la primera fase para generar nuestros informes. Para conectarnos a un origen de datos, Get Data, aquí tenemos todos los orígenes de datos posibles. Este es el cuadro que os he enseñado antes, donde tenemos todas las opciones. Lo tenemos separado por categorías, tenemos tanto ficheros, los orígenes de datos, o sea, los orígenes de datos on-premise, servicios de Azure, servicios online, y aquí tenemos otras opciones, pues como las listas de SharePoint que se utilizan mucho, ODBC, Hadoop, OData, etc. Ahora yo en este caso ya me he montado un informe. Tendríamos 3 opciones aquí. Esta segunda nos mostraría todas nuestras tablas, que las tenemos aquí, ya perfectamente modeladas. Y aquí tendríamos el editor del modelo de datos. Como podéis ver, es muy gráfico, muy sencillo. Es decir, esto no tiene más que unir de un lado al otro. A ver si eso podemos quitar este. Y es el date. Sería unir de aquí al date. Eso es. Y ya cuando pasamos por encima, nos marca cuál está hecho. Es muy, muy, muy gráfico. Y luego por la parte de ETL tendríamos Power Query. No os lo voy a enseñar en Excel porque tenemos poco tiempo, pero la interfaz es súper parecida y en lo que se refiere a Power Query sí que las opciones son bastante similares. Vale, Power Query, como podéis ver, no sé, ¿habéis utilizado Power Query? No, ¿no? Sí. Vale. Power Query lo que podemos hacer es transformar nuestros datos. Lo que hemos estado hablando es el ETL. Entonces, todo lo que vamos haciendo se nos va quedando aquí. ¿Veis? Pues aquí, por ejemplo, hemos conectado a la origen de datos. No llego a ver qué pone. A Promoted Headers, hemos cambiado las columnas. Y todo esto lo hemos hecho de manera gráfica, es decir, haciendo clic en todas las opciones que nos aparecen aquí. Es decir, podemos hacer transformaciones de datos sin saber absolutamente nada de bases de datos. O sea, para mí Power Query son bases de datos para gente que no sabe de bases de datos. Y luego, si queremos ir un poquito más allá, tenemos el editor avanzado, que aquí ya con un lenguaje que se llama M, sí que podemos hacer un poco más virguerías, ir un poquito más allá de lo que nos ofrece la interfaz gráfica. Vale, una vez que ya tenemos nuestros datos modelados, generaríamos el informe y lo subiríamos al servicio de Power BI, que os voy a enseñar. A ver, he perdido el puntero, aquí. Vale, esto es lo que nosotros llamamos el workspace. En Power BI tiene un concepto de self-service, es decir, ya no es que el administrador de IT o la gente de bases de datos genera los informes y los sube, que también lo podemos hacer. También es un concepto de autoconsumo, es decir, yo me genero los informes que yo voy a necesitar y los compartiré con la gente que los tenga que compartir. Pero voy a tener mi propio workspace, es como tener como el desktop del ordenador, como las carpetas, cada uno puede tener sus carpetas y ahí guarda lo que quiere. Ahora ya, en la intranet de la empresa es otra historia. Pero bueno, queríamos que los usuarios pudieran generar sus propios informes para sus cosas del día a día. Entonces, como hemos hablado antes, aquí tenemos nuestros datasets, informes y los dashboards. Vale, vamos a empezar, por ejemplo, a partir de este dataset, aquí podemos generar informes, al igual que lo hemos hecho en el Power BI Desktop. La interfaz, como veis, es bastante similar. Entonces, pues, por ejemplo, a ver...
Aquí tendríamos un informe, o sea, perdón, un gráfico, y aquí podemos ajustarlo un poco a nuestras preferencias visuales. Pues podemos cambiar el color. Espera, que no estoy donde tengo que estar. A ver. Aquí. Pues podemos cambiar los colores. Es bastante más limitado que... Bueno, limitado en el sentido de que nos tenemos que ajustar al modelo de datos que hemos subido, es decir, aquí no podemos hacer transformaciones de Power Query y demás, pero todo lo que es gráfico sí que lo podemos hacer aquí. Y una vez que tenemos esto, podríamos guardar nuestro informe. Una vez guardado, nos aparece aquí, en la parte de los informes. Y lo que hemos hablado antes, los dashboards. Pues imaginad que necesitamos este informe en uno de nuestros dashboards. Pues haríamos pin a ese mismo chart. Podemos ponerlo en un dashboard que ya exista, que son todos los que yo tengo, o podemos crear uno nuevo. ¿Vale? Y si nos vamos a los informes que tenemos por aquí, podemos añadir gráficos que pertenecen a otros informes a ese mismo dashboard. ¿Veis? Aquí ya nos aparece el que acabamos de crear. Y si nos vamos al dashboard, los tenemos los dos aquí, ¿vale? Más cosas importantes. Los content pack, que os he comentado antes. Tenemos dos tipos de content pack, los organizacionales y los de servicios. ¿Cuáles son los organizacionales? Los organizacionales son aquellos que mi compañía pone a mi servicio para que yo me conecte a ellos y los consuma. Se pueden dejar tal que aquí, en plan públicos, para que el propio usuario se conecte, o se pueden compartir directamente con usuarios específicos. En este caso, bueno, voy a conectarme por aquí a alguno para que lo veáis, no sé si llego. Por ejemplo, me voy a conectar a este. Está importando los datos. ¿Veis? En este caso me está creando aquí, bueno, está todavía un poquito en gris porque no ha terminado. Me crea un dataset para que yo, si quiero, me genere mis propios informes a partir de eso. Tengo el informe, que lo tenemos aquí, y el dashboard, que es bueno, lo que él ha considerado que son los puntos más importantes. Y luego, por otra parte, tenemos los dashboards los content pack de servicios, que son todos los servicios que os he comentado antes. Por ejemplo, tenemos Application Insight, Azure Audit Logs, Google Analytics, que tengo uno por ahí, ahora os lo enseño. Bueno, Dynamics Marketing, Project Online. Bueno, es bastante variado y cada vez hay más. Yo, de hecho, hoy cuando me he conectado, este y este hace poco no estaban. O sea, que es que se van añadiendo continuamente. Y por enseñaros uno así, para conectarnos rápido, bueno, la forma de conexión depende un poco del servicio, pero por ejemplo, en el caso de Dynamics es simplemente usuario, contraseña y listo, como si nos estuviéramos metiendo a un CRM online. En Google Analytics, pues eso, también bastante similar. Por no hacer temas de autenticación y perder más tiempo, yo quería enseñaros este. El de Bing que nos da, el de Bing nos va a dar un informe de, bueno, nosotros vamos a poner una palabra y nos va a dar un informe sobre las búsquedas que ha habido sobre ese término. No sé si hay alguna preferencia, algo... Bueno, a mí me gusta hacer la prueba con Juego de Tronos, porque es muy representativo. Cuando sale un capítulo nuevo se ve como el gráfico se dispara. A ver, aquí lo tengo. ¿Veis? Ese gráfico es el pico de cuando salió el capítulo del domingo. Luego nos da puesto por un lado, por otro lado, donde en los países en los que más se ha buscado, las últimas noticias, etcétera. ¿Vale? Bueno, cómo ha incrementado, cómo aquí ha cambiado el volumen, pues porque ya después de ayer pues ya no hay demasiadas búsquedas, etcétera. Vale, y luego por otro lado también tendríamos el de, no sé cómo voy de tiempo, vale.
tendríamos el de Google Analytics, que bueno, lo tengo sobre un blog, que no es muy visitado, de las cosas como son, pero ¿veis? Tenemos el dashboard. Es decir, yo aquí no he tenido que crear absolutamente nada automáticamente, yo simplemente me he conectado al servicio y me está dando la información que, en este caso, los diseñadores, tanto nuestros como de Google, han decidido que es la información más importante. Vale, una cosa que no os he enseñado antes, que también quería enseñaros, dentro de los informes tenemos lo que llamamos cross filters, ¿vale? Y es que, si, vamos a ver uno que esté más chulo, por ejemplo, si seleccionamos esto, automáticamente aplicamos filtros en el resto de charts. Lo mismo aquí, ¿vale? Podemos seleccionar varios. Vale, esto es muy visual y es mucho menos engorroso a la hora de hacer los filtros, que también los podemos hacer, pero bueno. Quizá es más visual, más gráfico hacerlo de esta manera. ¿Hay alguna forma de guardar filtros? De guardar, bueno, los puedes guardar aquí. O sea, si en el informe, creo que los puedes crear. No, a la hora de crearlo. A ver que encuentre uno así que me... Sí, aquí puedes añadir tus propios filtros para que no tenga que añadirlos el usuario, pero si te refieres a que el propio usuario ponga su filtro y la próxima vez que esté, no, eso no lo podemos hacer, de momento. Vale, volviendo al tema de los custom visuals que hemos visto antes, a ver, quería enseñaros un poco hasta dónde puede llegar, porque en este caso, bueno, esto es un informe real, ¿vale? Estoy consumiendo de una página de ejemplos que tenemos. Aquí, bueno, podemos hacer filtros, para que veáis, esto todo de aquí son custom visual, ¿vale? No tenemos un visual de aviones disponible. Este lo mismo, este también es un custom visual. Y por último, y el más representativo, o sea, para que veáis un poco el potencial que tiene esto, cada una de las piezas de este motor se corresponde con una mallita del gráfico. Entonces, por ejemplo, si marcamos este de aquí, no sé, desde aquí no ve muy bien, no sé cuál se ha quedado marcado, pero bueno, veis que los demás se han puesto en gris. ¿Ves? Ahora tenemos este, o si directamente marcamos sobre esto, nos deja este marcado, ¿vale? Entonces estamos haciendo el cross filtering, pero esto es un custom visual, tal cual, programado en Node.js. Vale, ¿cómo es un poco la interfaz de programación? Lo tendríamos desde, bueno, una vez que ya tenemos nuestra solución preparada y demás, nos vendríamos aquí y nos iríamos a DevTools, ¿vale? Y bueno, yo lo tengo ya abierto por aquí, lo tenía preparadito, ¿vale? Ay, se me ha ido. Vale, como podéis ver, vamos a compilarla, vale. Esto es TypeScript y esto es CSS, o sea que para un desarrollador de frontend no debería tener mucho misterio, y es algo que está completamente aislado, no necesitamos que el desarrollador conozca el análisis de datos. ¿Me podéis mirar esto? A ver qué me está pasando, que se me desengancha. Ah, vaya. Ah, vale. Es que una vez se me viene. Vale. Vale, una vez que tenemos esto, simplemente sería darle a export. Aquí tenemos bueno, una serie de características que hay que meter y bla, y una vez que lo hubiéramos rellenado, le daríamos a export y nos generaría un fichero BVIZ, que llaman. Que lo tengo ya preparadito aquí. Que sería esto de aquí. ¿Cómo nos lo traemos al desktop? Nos vendríamos aquí, le decimos que queremos importar y seleccionamos. Nos voy a dejar con la íntegra, a ver si se pone otra vez. Vale. Y seleccionaríamos este. Lo abriríamos. Nos dice que lo ha importado correctamente. Y tengo aquí otro ejemplo para enseñaros. A ver.
Dios. Bueno, vamos a abrirlo de cero porque si no... ¿Vale? ¿Veis? Aquí tendríamos una tabla con sus pescaditos y sus cosas. Si lo queremos pasar... A ver, ¿dónde tengo los values? Aquí. ¿Veis? O sea, esto es para que os hagáis una idea un poco de la potencia que tiene. Aquí, cada uno de las filas de esa tabla se ha convertido en un pescado con su peso y en función del peso va el tamaño. Tenemos uno chiquitillo por aquí, tenemos estos, bueno, y al igual que los otros podemos pararlo, podemos consultarlo, etc. Más cosas. Os he hablado antes también de... ¿Qué? No sé si ahora te pasa cuando los números son negativos. Que el pez se muere. Pero no quería cosas se tristes. muere, da la vuelta y flota. Que es Sí, una se hace el frase. muerto. Se Bueno, hace el muerto. no quería traer demos tristes hoy. Bueno, muy importante, perdona, se me había pasado completamente, tema de refresco de datos. Tenemos dos formas de conectarnos a los orígenes de datos. Una cosa que llamamos Direct Query y el Import Mode. Bueno, importar el modelo de datos. Importar el modelo de datos, básicamente cogemos todos los datos que necesitamos mostrar y los vamos a subir al servicio de Power BI. Entonces va a haber delay cero. En cuanto el usuario se conecte, lo va a ver directamente porque no estamos yendo a la base de datos a traernos toda la información. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es el Direct Query, que sería un poco más el BI clásico. Cada vez que nos conectamos, bueno, una vez cada 5 minutos más o menos, tiene una caché de eso de 5 minutos, va al origen de datos y se trae los datos. Entonces, como que siempre estamos consumiendo datos en tiempo real. Para cuando usamos el modo de importación, tenemos esto, el refresco de datos. En el refresco de datos simplemente sería configurarlo a nivel de dataset. Bueno, meteríamos las credenciales y utilizaríamos, bueno, esto, podemos decir que sea diario o semanal, y aquí añadir el momento del día en el que queremos que se refresque. Se puede hacer hasta 8 veces al día, para tenerlo siempre, bueno, son 8 veces al día no por nada, sino porque se considera que 8 veces al día es la jornada laboral, porque se actualice una vez cada hora para que durante esa jornada no haya nada fuera de, o sea, desactualizado. Vale, perdona por este inciso, pero es que se me había pasado comentároslo antes. Para el refresco bueno, para el refresco en general, como tenemos dos tipos de orígenes de datos, tenemos los que están on cloud, que directamente va del servicio de Power BI al servicio on cloud, no tenemos que hacer nada, pero para cuando tenemos un origen de datos on-premise necesitamos un gateway. Tenemos dos tipos de gateway, el que llamamos Personal Gateway y Enterprise Gateway. Bueno, las diferencias son, pues básicamente el personal está un poco hecho para que el usuario lo tenga instalado en su propia máquina y tiene una serie de limitaciones, o sea, no tiene tantas opciones. Y el Enterprise Gateway soporta lo que hemos comentado del Direct Query, o sea, el gateway lo que vamos a hacer es, nos vamos desde el servicio de Power BI al gateway y del gateway nos conectamos al origen de datos, de manera que el servicio de Power BI no tenga que tener acceso directo al origen de datos porque sería un poco peligroso y tal. Bueno, y decir que el refresco de datos on-premise solamente estaría disponible en la versión Pro. Vale. Y ya por último, que no sé cómo voy de tiempo, bien, muy bien. Ya así lo último que os quería enseñar, a la hora de incrustar nuestros informes en nuestras aplicaciones personalizadas, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de habilitar la autenticación anónima a nuestros informes, por un lado, y tenemos la opción de usar Power BI Embedded, que acaba de salir, de hecho está en preview, y es posible que, bueno, sufra bastantes modificaciones porque, como os he comentado antes, se lanza, vemos si gusta, si no gusta, qué necesita, y en función a eso se sigue desarrollando. Vámonos, por ejemplo, aquí a algún informe. Mira, este mismo que hemos hecho antes. Aquí tenemos una opción que es Publish to Web. Le decimos que nos cree un código embebido, lo publicamos y nos da dos opciones. Nos da una URL por si queremos compartirla en un mail
o nos da el HTML. Y el HTML lo podemos incrustar en cualquiera de nuestras aplicaciones. Yo también tengo abierto por aquí el blog para enseñaros cómo quedaría. Vale, pegamos. ¿Estoy en text? Sí. Y la del preview está aquí. ¿Veis? Aquí ya me sale mi informe perfectamente integrado en mi aplicación web. Funciona, bueno, aquí solamente tengo un gráfico, pero nos funcionaría el cross-filtering y todo lo que hemos estado viendo antes. Es como si estuviéramos accediendo directamente a nuestro informe desde Power BI. Esto lo único que tiene un pero. Y es que esto es público. Es decir, si vosotros puede que lo estáis integrando en una aplicación que, bueno, es de la intranet de vuestra empresa y no pasa nada, porque ahí solamente pueden entrar usuarios autenticados, pero si cualquier persona va con esta URL va a poder verlo. O sea, que esto está más pensado para pues, ponerlo en páginas públicas que para ponerlo en sitios privados. Para integrar nuestras propias aplicaciones privadas tenemos Power BI Embedded. Power BI Embedded es lo que os comentaba, que está en preview y ha nacido como un servicio de Azure. Lo tengo por aquí. Vale. Diferencias con el Power BI tal y como lo conocemos ahora. En Azure lo que haríamos sería crearnos un workspace. En ese workspace vamos a generar nuestros informes, nuestros datasets. O sea, ese concepto es similar. Lo único que ahí, a esos informes sí que solamente van a poder acceder los usuarios a los que nosotros le demos permisos. Power BI Embed no va ligado a las licencias de Power BI, sino que va ligado al número de refrescos. Es decir, los usuarios que consuman estos informes no necesitan ningún tipo de licencia especial, sino que el número de visualizaciones que haya, no os puedo decir el número porque no me lo sé exactamente, pero a partir de un número bastante alto de visualizaciones, creo que se pagan, creo que son como $2.50 por cada 1000 visualizaciones, una cosa así. Luego sí que es que no tengo el dato, pero si estáis interesados os lo miro. Y bueno, eso, el concepto es un poco diferente. Es decir, no necesitamos las licencias de Power BI. Es decir, si a nosotros no nos interesa que nuestros usuarios tengan su self-service, que puedan subir datos, si simplemente queremos que consuman, podemos utilizar el Power BI en vez. O sea, es una visión un poquito más clásica que el self-service que estábamos trabajando desde el servicio. Y por mi parte yo creo que nada más, se habla muy rápido y me ha sobrado tiempo. Así que si tenéis alguna pregunta... Gateway, en realidad, ¿hay algún tipo de plantilla para montar un gateway o qué tipo de... El gateway es un instalador, tú lo instalas en la máquina, el único requisito es como un proxy, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Un proxy entre el servicio de Power BI y el servidor que tiene tus orígenes de datos. Lo único que necesitas es instalarlo en alguna máquina que tenga acceso a esos orígenes de datos y loguearte en ese gateway con un usuario de Power BI. Ya está, o sea, ahí es una instalación de siguiente. Para Windows. Yo es que lo Para Windows. Sí. Yo es que lo he hecho y no he conseguido conectarlo porque como en el dataset que tú has mostrado te aparece la parte del gateway y en los que yo tengo no tengo ese. ¿En el refresco estamos hablando? Acordate que he puesto el gateway ¿Sí? conectado, funcionando y lo tengo ejecutando. Pero cuando me voy a generar un dataset, a mí en la parte del dataset no tengo una opción de gateway para poder... A ver, vamos a volver. Cuando te vienes al dataset ya aquí, ¿no? Sí. Vamos a ver. Lo que has mostrado de Mes Real de Adventure o el otro, sí que pone ya posibilidad de cogerlo ahí en el SUR. Esto, ¿verdad? Sí. Los que yo tengo no tengo esa opción. Y tengo el Pro. ¿Es el origen de datos es on-premise? Sí. ¿Y no aparece? ¿Estás usando Direct Query o Import Mode? Pero no va a dar las dos cosas. Con el Direct Query nunca te va a aparecer. Cargar y con importar. Y con las dos no lo saco. Yo he cogido una Excel, la Excel la he conectado a un SQL. He importado la Excel y en esa Excel yo no tengo gateway connection. Luego lo vemos si quieres, sí. Sí, porque me parece raro, o sea, si tú tienes la cuenta, o sea, si estás accediendo a la misma cuenta de servicio aquí que la cuenta que tienes en el... ¿Estás usando el Personal o el Enterprise Gateway? El Personal. Vale, no, es que normalmente el funcionamiento es muy sencillo por eso, porque tú lo que haces es linkar tu cuenta de Power BI con... Y la linko, Sí.
lo linkas y no te sale ahí nunca, y de hecho te dice que no hay gateway. O sea, ¿no te llega a aparecer la parte de gateway connection? Vale, eso es raro. Eso es raro porque, si luego sí que lo vemos, porque normalmente, o sea, sí que he tenido clientes a los que les ha pasado que no se la encuentran, entonces dicen, no encontramos el gateway, pero que no te salga eso no te sale cuando estás conectado a un origen de datos en cloud, que es que no necesitas conectarte. Pero si puedes luego un ratito lo vemos. Una pregunta. Sí. Si yo genero distintos informes, los cuales que repartir entre distintos usuarios, pero dependiendo del usuario veo unos u otros, ¿eso qué se hace? ¿Todo con seguridad dentro de Active Directory? O sea, tú subes unos informes y los tienes que compartir con unos usuarios sí y con otros no. Sí, no, o tengo 3 usuarios que tienen que acceder a los 3 primeros y 4 a los 6. Es a la hora de compartir el content pack. No he llegado a enseñarlo porque pensaba que no me iba a dar tiempo, pero mira, si queréis os enseño aquí, cuando nos venimos a los content pack, podemos generar un content pack, ¿vale? Entonces le decimos si lo queremos compartir con grupos específicos, que a lo mejor eso sí que se ajusta a lo que tú quieres, o bien a usuarios por mail, o sea, no hace falta que sea un grupo como tal. Pues bueno, por ejemplo, vale, bueno, puedo subir una imagen si quisiera, y aquí ves, puedo seleccionar qué es lo que quiero compartir, el dashboard, el informe, el dataset, lo que sea, y a partir de esto lo publico. Cuando lo publico, bueno, cambiar de cuenta va a ser un poco jaleo, pero cuando el usuario entrara le aparecería ya en su workspace. Vale, pero tienen que tener en cuenta en caso de esos usuarios, no puede ser embebido en mi aplicación, que yo pongo una seguridad en mi aplicación. O sea, si yo embebo todo esto en mi aplicación, sí. ¿vale? Yo tengo un logado, por ejemplo, con mis Active Directory. Claro, ahí ya estás, sí, estás hablando más del Power BI Embedded, porque no necesitas este servicio. Sí, en el Power BI Embedded va con Azure Active Directory, entonces tú eso ya lo gestionas eso a nivel de... ¿Y los clientes podrían exportar los resultados a algún tipo de...? Depende, ¿a qué lo quieres exportar? No sé, si quisieran bajar a un PDF... Sí, a ver... vamos a coger, por ejemplo, uno que tenga un poco de chicha, este. Aquí en File podemos imprimir. Bueno, y aquí esto, mira, podemos pasarlo a PDF. También un poco jugar. El otro día me decía un cliente que lo quería exportar a Excel y yo le decía, pues si vienes de Excel, ¿para qué te vas a Excel otra vez? Pero bueno, al final con un típico driver de estos de printer seleccionaban ahí y ya está. Y luego además, aquí hay una opción para exportar data, pero te lo exporta a CSV. Entonces, no te exporta el gráfico, sino que te exporta todos los datos. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta más? ¿Algo? Sí. Me pareció ver como una noticia de que Microsoft decía que el Power BI, lo que es la parte de computación, iba a estar on-premise también. ¿Puede ser? A ver, sí que... ¿Lo has oído tú o no? Sí, a ver, hay una parte de Power, o sea, se está integrando con Reporting Services. Entonces está como linkado, entra ya en Reporting Services 2016. Sí. Ahí hay una pequeña integración porque, bueno, la idea es, una de las cosas buenas y bonitas de Power BI es que los gráficos son completamente diferentes a lo que estábamos acostumbrados hasta ahora en Reporting Services. Entonces, claro, los usuarios nos dicen mucho, joder, es que qué bonito es esto y queremos tenerlo también en reporting. Entonces la idea sí que es irlo equiparando, si no integrarlo como tal, sí que intentar que muchas de estas features también se incorporen a la parte on-premise, porque bueno, esto es como todo, Power BI no te va a dar lo mismo que te da un on-premise y un on-premise no te va a dar lo mismo que te da un cloud, o sea, es cuestión de necesidades. Entonces sí que se va a intentar ir equiparando pues para que darle este look tan moderno también a la parte on-premise. ¿Alguna cosa más? ¿Dudas, preguntas, sugerencias? Bueno, se me ha olvidado deciros, hay una página que es Ideas Power BI, que es a través de las que los clientes, los usuarios le dan feedback al equipo de producto. O sea, lo que os he comentado antes de cómo era un poco el flujo de desarrollo. Y bueno, sería simplemente si tenéis alguna cosa que os quite el sueño, que digáis, yo es que esto lo necesito, es que no puedo vivir sin ello, lo podéis
podéis añadir un post ahí y eso va a base de votaciones. O sea, que hay usuarios o clientes que tienen las mismas necesidades que vosotros, votarán y en función de los votos pues se hace una lista y de ahí se va cogiendo pues las features que más interesan. ¿Enlace a base de datos no SQL como MongoDB? MongoDB. De tener que exportar los JSON a texto. MongoDB como tal todavía no. Pero bueno, no me extrañaría que saliera dentro, no me extrañaría. ¿Los clientes iOS y Android tienen limitaciones? Limitación en cuanto a usabilidad. Sí, sí que hay algunas cosas que, por ejemplo, el tema de los custom visuals creo que ha funcionado primero aquí porque, bueno, siempre se saca la preview, nos aseguramos de que funciona aquí y cuando ya está funcionando aquí se saca, digamos, a producción y luego se empieza a hacer que, digamos, funcione en los dispositivos. O sea, es un poco diferente, si que alguna limitación tiene, pues porque al final no es exactamente lo mismo, pero todo lo que es el tema de filtrado y eso, ten en cuenta que es más de visualización que de generación de informes. Entonces, en cuanto a visualización, pues sí que los tienes, pero también muy aplicado a lo que es una aplicación web. En cuanto a capacidad, digamos, clásica de tipo lab que suelen tener los dispositivos, ¿esto tienes un motor interno o tienes que tener tu servidor lab del cual chuparlo? ¿Cómo los...? Bueno, el Business Intelligence, o sea, vamos, casi todas las herramientas con Tableau, sí, tienen, o sea, muchas veces tienen su propio motor interno de OLAP, de slice, dicing. Sí, para hacer nuestras cosas internas. Sí, por ejemplo, los filtros serían mi tipo de ¿no? Pero, por ejemplo, este tipo de relaciones, sumas, máximos. Eso está de nuestro lado. O sea, Sí. Está incorporado. Claro, o sea, todo lo que has visto que hemos hecho, yo no tenía nada, o sea, aparte del Power BI esto, no tenía nada instalado, o sea, es todo en cloud, o sea, hay una máquina en Azure, bueno, además todo lo que utiliza es Azure Service Bus y demás, y lo hace todo ahí, o sea, no... Por eso, pues como solo has mostrado filtros, digo, se había todo tipo de Ahora, características clásicas. Sí, todo eso, perdona, no te estaba entendiendo la pregunta, todo eso lo tienes en la parte de Power BI Desktop, ahí es donde haces realmente el modelado de datos. Yo he mostrado muy por encima la parte de Power Query, las flechitas y tal, y ahí sí que puedes... Yo creo que sí que has sumado algo, pero es que no me ha quedado... Sí, temas sumatorios, agregaciones, funciones, sí, todo eso... Gráficos limita, pero luego ya... Sí, eso sí. Vale, lo primero presentarme, mi nombre es Verónica Vaz, soy ingeniero de soporte de BI aquí en Microsoft y bueno, tengo tanto la parte de on-premise como la parte de Power BI nueva tengo que poner por el otro lado, ¿no? Como la parte de cloud de ahora de Power BI. Hola. ¿Me tengo una micro? Vale. Así para saber un poco, ¿cuántos conocéis ya Power BI? ¿Cuántos habéis trabajado con Power BI? ¿Habéis hecho algo? ¿Un poquito? Vale, ¿algún proyecto así grandote todavía? Nada, ¿no? No sé cómo funciona el micrófono. Ya, póntelo ya. Póntelo y ya está. ¿Ah, sí? ¿Ya? Vale, genial. Vale, pues vamos a empezar. Ay, Dios, se me ha... Bueno, esto se me ha desubicado, no sé por qué. El caso, perdonadme porque es que las he estado cambiando esta mañana y se han debido de... ¿Cuál es la situación actual de Power BI? Ahora mismo estamos en 90.000 organizaciones en alrededor de 185 países. Vale. ¿Qué es Power BI? Power BI es el servicio de Business Intelligence en Cloud de Microsoft. ¿Qué nos da que no nos hubiera dado ya el BI de Microsoft hasta ahora? Nos da conexiones al cloud de Microsoft, al cloud de otros servicios de terceros y conexiones a orígenes de datos on-premise. De las aplicaciones, tanto desde el browser como aplicaciones para Windows 10, iOS y Android. Vale, y esto
poco todo el ecosistema de lo que es Power BI. Porque nosotros teníamos al principio un poco de problema que los clientes decían, ¿pero qué está en cloud? ¿Cómo se hace el refresco aquí? ¿Cómo se hace allá? Vale. Nosotros tendríamos, para empezar, un editor de informes. Pues si venís del BI clásico, lo que vendría siendo el típico Report Builder, nos lo llamamos Power BI Desktop. Desde el Power BI Desktop vamos a generar nuestros informes. Nos vamos a conectar a los orígenes de datos, ya sean on-premise, que tendríamos aquí, bases de datos clásicas, cubos de análisis services, listas de SharePoint, archivos on-premise, etc. O también podemos consumir datos desde orígenes de datos en cloud, tanto de Microsoft como de terceros. Una vez que tenemos nuestro modelo de datos hecho, nuestro informe, nuestras visualizaciones, todo lo que queremos, lo subimos al servicio. Una vez que está subido al servicio, que tendríamos un flujo por aquí, tendríamos tres elementos importantes dentro del servicio. Los datasets, que es el conjunto de datos con nuestro modelo de datos, a todo lo que queremos mostrar. El informe, que son ya las visualizaciones de nuestros datos. Y luego tenemos el dashboard, que era algo que en el BI clásico de Microsoft nos pedían mucho los clientes. Y era que querían tener alguna forma de, pues si yo tengo 5 informes muy extensos, de los que quiero resaltar 3 o 4 charts, querían poder agruparlos, compilarlos en un solo dashboard. Y eso es lo que tenemos en el servicio. En cuanto a orígenes de datos, o sea, en cuanto a informes, podemos consumirlos, como os he dicho, desde Power BI Desktop, o podemos hacerlo también desde Excel subidos tanto a OneDrive como a SharePoint Online. De esta manera, lo que tendremos será dos opciones. Consumir, es decir, conectarnos directamente al Excel en OneDrive, o importar los datos. Luego hablaremos del concepto de modelo de datos, que es un poco también diferente a lo que teníamos en el BI clásico. Y por último, tenemos la forma de consumirlo, que es lo que ya hemos comentado antes, el browser y los 3 tipos de sistemas operativos para dispositivos móviles. Vale, pues esto es un poco los orígenes de datos que os he comentado. Esto sería, no sé si lo llegáis a ver muy bien, luego lo veremos en la demo. El editor de modelo de datos con el que nos podemos conectar, transformar, hacer lo que necesitemos para luego subirlo al servicio. Entonces, bueno, son 3 ejemplos, lo tengo mejor aquí. Estos son los orígenes de datos que se soportan. Como veis, tenemos ficheros, orígenes de datos, tanto de Microsoft como de terceros, servicios de Azure, que imagino que ellos habrán hablado esta mañana de temas de Azure, y luego tenemos otros servicios que van pues, desde Facebook, servicios como Dynamics CRM Online, Active Directory, Spark, Zendesk, etc. Muchos de estos veis que están en beta porque bueno, los desarrollamos un poco con los equipos de producto del tercero. Y luego, aparte de estos orígenes de datos a los que nos podemos conectar para hacer nuestros informes, quisimos ir un poco más allá y se creó lo que llamamos los Content Pack. Perdón. ¿Qué es un Content Pack? En un Content Pack lo que vamos a hacer es darle al usuario la posibilidad de conectarse y automáticamente, sin necesidad de hacer ningún informe ni de ningún ClickView en los 240 y tabló en los $500. Una cosa muy importante también es la rapidez. O sea, sobre todo si lo comparamos con el concepto clásico de BI en el que teníamos que montar nuestra infraestructura, hacer todo los informes y demás. Ahora, en 5 minutos es conectarte y lo ves. Tienes que efectivamente hacer tus informes y demás, pero el arranque es mucho más rápido que lo que teníamos hasta ahora. En versión cliente, ¿sí? De esto, ha salido algo porque Click y Tableau tienen versión cloud y también cliente. Nosotros el cliente, o sea, ¿te refieres a consumir? Sí, sí. Hay una herramienta para consumir desde la aplicación, tanto en Windows 10 como en Android, bueno, voy a hablar un poquito de eso, Android, iPhone y demás. O sea, puedes consumir desde una aplicación o puedes consumir desde el propio navegador. Y creo que para iPhone y para Android, para iPhone seguro, para Android no te puedo confirmar, pero creo que ya ha salido una versión para consumir informes offline. Es decir, tú como que te lo descargas y sin tener conexión lo puedes consultar. Vale, ¿qué tenemos así en general en Power BI? Orígenes de datos. Tenemos tanto servicios
Bueno, de terceros, como hemos comentado antes, Google Analytics, Salesforce, GitHub, lo veremos más adelante. Tenemos orígenes de datos on-premise, tenemos Content Paths, que veremos más adelante también lo que es más en detalle, servicios de Azure, ficheros de Excel y los ficheros de Power BI y Desktop, que también veremos a continuación. ¿Qué nos da? Pues vamos a poder coger esos datos, transformarlos a modo de ETL con Power Query, modificarlos, lo que necesitemos, y luego consumir esos informes, pues como te he comentado, desde tanto de Microsoft como de terceros, como puede ser SQL Server, bases de datos de B2, Teradata, etc. Entonces, lo que quería contaros un poco también era cómo empezó Power BI. Power BI empezó hace cosa de 2 años siendo un add-on para SharePoint Online. No sé si alguno de vosotros llegó a conocerlo cuando estaba integrado con SharePoint Online. ¿Alguno llegó a trabajar? Vale. Cuando empezamos, pues empezó como una aplicación de SharePoint Online y vimos que gustaba. Y entonces, Power BI se ha construido un poco eso, a base de feedback de los clientes. Vimos que gustaba y se empezó a trabajar en el servicio tal y como lo conocemos ahora. Se sacó una preview en diciembre de 2014 y a partir de esa preview se fue tomando el feedback de los usuarios y se fue completando lo que tenemos ahora. Incluso ahora se sigue trabajando a partir de feedback de clientes. O sea, ya no es la línea de desarrollo que conocíamos hasta ahora, sino en la que el equipo de producto decía, pues, para la próxima release vamos a sacar esta serie de features. No, ahora vemos qué es lo que los clientes demandan más y a partir de eso desarrollamos. Vale, no sé si habéis visto el cuadrante de Gartner en temas de BI y Data Analytics. En este mes de febrero, Microsoft está localizado aquí. ¿Vale? Lo que es una muy buena noticia porque nos da muy buen feedback de lo que los usuarios, de lo que los clientes quieren y de que estamos efectivamente dando eso, cumpliendo con esos requisitos que nos piden. En cuanto a los precios, aquí estaríamos en lo que vendría siendo en los $120 lo que costaría para un usuario por año. Es decir, ahora mismo nos estamos moviendo en los $120 por usuario y año. Vienen siendo $9,99, si no me equivoco, por usuario y mes. Cuando otras herramientas del estilo se colocan pues,